En el video anterior instalamos lo que es el conector, ¿sí? Importamos el conector a través de Jupyter, a través de esta sentencia, ¿sí? Import mysql.connector, y no nos surgió ningún error. Eso quiere decir que hemos instalado de forma correcta el conector e hemos importado de forma correcta el conector. Lo siguiente sería conectarnos con lo que es un usuario, ¿sí? Un usuario y contraseña, a lo que es el sistema de base de datos ya creada, ¿sí? Al sistema me refiero, no a la base de datos, ¿sí? Al sistema ya creado. Por ende, o sea, ¿a qué me refiero con sistema? Primero vamos a eso. Cuando vos, por ejemplo, abrís un gestor de base de datos, vos tenés un usuario y una contraseña. Si uno lo creas, se crea de forma automática esto, ¿sí? Esto no va a permitir, por ejemplo, poder justamente crear diferentes bases de datos. Por ende, vos vas a tener que tener un usuario y una contraseña para trabajar con el sistema general de base de datos. En este caso, MySQL, ¿sí? Por defecto, el usuario es root y la contraseña es vacía. Eso es el usuario y contraseña que nos provee lo que es justamente el sistema de gestión de base de datos. Esto se trata en la parte de atributos, controles de usuario y cosas por el estilo que no lo vamos a ver porque ya se abstrae de lo que es este curso, ¿sí? Eso quedaría, por ejemplo, para manejo de sistemas o control de sistemas, control de versiones y toda la parte de seguridad de lo que es justamente la base de datos. Pero como te digo, siempre cuando creas una base de datos de cero, cuando instalaste, ¿sí? SAMP, que ya lo vimos cómo instalar, se va a crear un usuario y una contraseña por defecto. El usuario es root y la contraseña es vacía. Entonces, cuando esto ya está hecho, vamos a tener que levantar lo que es el servicio de MySQL, primeramente, que yo te lo expliqué en un video, ¿sí? Simplemente con esta interfaz gráfico de usuario. Lo puedes hacer de la línea de comandos, ¿sí? Del bash o de la shell, si estás en Linux, y si no, del cmd o PowerShell de Windows. Acá en este caso lo haces de forma automática, ¿sí? Estar y listo. Entonces levantamos lo que es el servicio, en este caso de MySQL, y también el servicio de Apache. Si esto no está activo, no va a tener sentido importar lo que es el conector y trabajar con el conector, ¿sí? Porque justamente el conector lo que hace es trabajar sobre el servicio activo. Entonces vamos a utilizar lo que es SAMP del lado del servidor, ¿sí? El servidor se va a encargar justamente de levantar todo esto y nosotros vamos a ser el cliente que nos vamos a conectar al mismo. Hay algunos conceptos que seguramente te van a quedar picando porque es técnico lo que te estoy hablando, pero bueno, por lo menos lo más importante es que sepas que ese contenido técnico está y tenés que visualizarlo y estudiarlo de alguna u otra forma. Entonces te voy a poner acá que el siguiente paso, para que también quede documentado, del lado del servidor. ¿Sí? Perfecto. Entonces vamos a pasar a eso. Seguidamente, otro comentario te voy a colocar que es la conexión al sistema de base de datos. DBs, ¿sí? Bases de datos, database. Entonces vamos a crear una variable para ello llamada db, que esta variable se va a encargar justamente de implementar lo que sería el conector que ya importamos. Entonces db va a ser igual a MySQL, dar un espacio para que esto no haya confusión, mysql.connector.connect, ¿sí? Vamos a implementar esa función que se va a encargar de la conexión. Cuando implementamos esta función hay algo que tenemos que tener en consideración que va a ser justamente la parametrización de la función, o sea, los parámetros que le tenemos que pasar, los valores de los parámetros que le tenemos que pasar. En este caso nos pide 3 parámetros para la correcta conexión. Primeramente sería el parámetro host, que va a ser justamente sobre qué host nos vamos a conectar, si es local, ¿sí? Si es de tipo pruebas como nosotros, acá va a tener que ser localhost. Se le puede pasar la IP, que es esta dirección, 127.0.0.1 o directamente el nombre localhost. Yo le voy a colocar localhost. Si tenés una base de datos que está trabajando en un servidor externo, remoto o público, le colocarías justamente esa dirección. Entonces después el user, que sería el usuario, vamos a pasarle, como te dije, por defecto root, ¿sí? Va a tener que ser por defecto root. Si tenés un usuario que vos hayas creado, le colocas el nombre de ese usuario y el password va a ser vacío, ¿sí? Perfecto. Nuevamente que tenemos esto, que implementamos esta función a través de esta variable, vamos a imprimir cuál va a ser el resultado en la salida de la consola. Y para eso colocamos print entre sus argumentos db, ¿sí? Shift Enter. Y acá nos dice que MySQL Connector.connection de MySQL Connection es un objeto con un hexadecimal. Esta es la dirección de nuestro objeto en memoria, ¿sí? Esto quiere decir que ya se ha creado la conexión en memoria
y se va a almacenar a través de esta dirección física con formato hexadecimal. Bien, ahora que establecimos lo que es la conexión con el usuario a través del sistema de gestión de base de datos, o sea, a través de todo esto, vamos a crear lo que es una base de datos. La podemos crear a través de esta interfaz, a través de este sistema, o lo podemos crear a través de Jupyter, ¿sí? A través de acá. Entonces vamos a establecer lo que es un cursor, que sería un objeto. Esto que se creó en memoria se le dice objeto o cursor. Específicamente en Python se le dice cursor, que lo que va a hacer este cursor es acceder a los datos que vamos a implementar para poder recorrer ese conjunto de filas que va a estar mismo en una tabla, por ejemplo, tabla clientes, datos clientes o cualquier otra base de datos. Lo vamos a crear ahora desde cero, o mismo insertar ciertos datos sobre esa fila, ¿sí? Sobre esos registros, insertar registros, ¿sí? También se puede crear base de datos, se puede crear lo que vos quieras, pero ese es el concepto genérico de lo que es un cursor. Así que te lo voy a escribir acá: crear base de datos, etcétera, ¿sí? Entonces para eso creamos otra variable que se va a llamar, en este caso, cursor. Vos le puedes decir como quieras, es una simple variable, cursor. Vamos a implementar justamente la variable ya predefinida anteriormente, db, que va a ser el conector que va a ser el conector a simples rasgos. Entonces sería db.cursor, va a llamar ese método, no va a ser parametrizado, simplemente se lo invoca, listo, y seguidamente esto vamos a ejecutar una sentencia. En este caso, la sentencia de crear lo que es la base de datos, ¿sí? Podríamos crear una base de datos que vos quieras. Si yo, por ejemplo, lo había probado anteriormente, creo que le puse test01 Python, no me acuerdo. A ver, por acá creo que estaba. DB pruebas, creo que estaba acá adentro. Por acá estaba, ahí abajo, test01 Python. Bueno, vamos a llamarle test02 Python, por ejemplo. Entonces, vamos a tener que implementar otro método, ¿sí? Cursor.execute, y como parámetros vamos a tener que pasarle la sentencia en MySQL, ¿sí? Una sentencia de drop database. Esto no te lo voy a explicar, todos los comandos que vamos a escribir acá no te lo voy a explicar desde cero, ¿sí? Porque si no sería más un curso de lo que es SQL, de lo que es mismo Python y MySQL, pero te lo voy a explicar de rasgos genéricos. Después vos buscarlo e intentarlo entender de tu forma. Drop database lo que va a hacer es una sentencia que lo que hace es borrar, justamente la sentencia es drop database, todo junto, ¿sí? Lo que va a hacer es borrar una base de datos que esté creada o no esté creada. Entonces la sentencia genérica sería drop database if exist. ¿Sí? Esto ya está preestablecido. Ya está preestablecido. Esto es MySQL, ya está preestablecido. No lo estoy creando yo, ni estoy escribiéndolo yo de mi forma, ni nada por el estilo. Esto ya está preestablecido. Este comando completo lo que hace es borrar si existe una base de datos tal. En este caso, la base de datos que nosotros vamos a crear se va a llamar, por ejemplo, test02-Python, le voy a llamar yo, ¿sí? Si existe, la borra. Y si no existe, no pasa nada. Entonces, vamos a colocar en los comentarios: siempre que se trabaja con el comando drop, si existiese. Bien. Seguidamente a esto, vamos a ejecutar otra sentencia, .execute, que lo que va a hacer en caso de que haya ejecutado la primera sentencia de forma correcta sería crear la base de datos, porque acá fue borrada. Entonces, si fue borrada, la creamos. Esto se hace mucho cuando uno está empezando a hacer un debug de una base de datos, un debugging, o está empezando a crear todo lo que sería el sistema de la base de datos al principio, para que cuando haya algún tipo de contenido basura, un registro basura o lo que fuese, se borre y se empiece a trabajar desde cero, ¿sí? Entonces, create database. Todo lo que sea mayúscula, te lo voy a colocar en mayúscula, primeramente porque sigue las normas ANSI de MySQL, y seguidamente para que vos diferencies lo que son los comandos ya preestablecidos y lo que nosotros vamos a escribir. En este caso, create database ya está preestablecido. El nombre sería la misma que esta, que la base de datos que nosotros vamos a crear. Control C, vamos a pegar acá, test02-Python. Si esto lo ejecutamos, Shift Enter, no debería surgir ningún error. ¿Sí? Fíjate que no surgió ningún error. Si vamos ahora al sistema de gestión de base de datos, localhost lo actualizamos, F5 o actualizar acá, debería
haberse creado la base de datos. Y como ves ahí abajo, T02 Python ha sido creada de forma exitosa. Lo podemos visualizar de acá o lo podemos visualizar de acá. Vamos a ver cómo visualizamos desde Jupyter que se ha creado de forma correcta la base de datos.